Saludos otra vez y bienvenido a la clase de Hechos. Hoy queremos continuar en nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar en en el capítulo 14 del libro. Hemos parado estudiando la última clase, mirando a Pablo y Bernabé en la ciudad de Iconio. Y queremos continuar hoy en dos ciudades cercanas a esta ciudad de Iconio. Ellos se llamaban Listra y Derbe. Y vamos a ver unas cosas que sucedieron allá en esa ciudad. Otras repasando, para tener la idea principal de dónde vamos. Otra vez estamos en la tercera sección del libro de Hechos. Estamos mirando a cómo el Evangelio está llegando a lo último de la tierra. Y esto incluye el primer viaje misionero de Pablo. Y eso es donde estamos ahora. Él está en el primer viaje. Y ahorita vamos a mirar también al concilio de Jerusalén en el capítulo 15. Pero por el momento andamos con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Bueno, en capítulo 14, versículo 8 y adelante, leemos de la historia de Listra y Derbe. Son dos ciudades cercanas donde predicaba el apóstol Pablo y Bernabé. Rápidamente dice lo siguiente en versículo 8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era él que dirigía la palabra. Y si seguimos leyendo, aprendamos más de esta historia, que es poco raro que ellos empezaron a tratar de sacrificar a ellos. Unas cositas, aparentemente Pablo estaba predicando en público. Posiblemente no había una sinagoga en esa ciudad. Como sabemos, el método que usaba el apóstol Pablo era de entrar en una sinagoga, tratar de convencer a los judíos. Cuando ellos lo rechazaron, él siguió con los gentiles. Pero esta vez, aparentemente, él fue a la plaza, probablemente predicando. Había un grupo de gente escuchándolo. O también es posible que él visitaba ambos, que él visitaba a la sinagoga por los sábados, pero por la semana tal vez está platicando con cualquier que sea en la plaza, como vamos a ver en capítulo 17 en Atenas. Pero por lo menos había un señor, hombre, un cojo, que es sanado. Si recuerdas, es muy semejante de lo que sucedió con Pedro en capítulo 3 de Hechos. Recuerda que había un señor ahí en la puerta llamada La Hermosa, y él fue sanado también. Otra vez cosa paralela entre Pablo y Pedro. Bueno, dice aquí también en versículo 9 que ese señor tenía la fe para ser sanado. Yo creo que es muy semejante de lo que hemos visto en otras ocasiones en la vida de Jesús, por ejemplo. Cuando Jesús, por ejemplo, dijo a una mujer en Lucas capítulo 8, que vete en paz, tu fe te ha sanado. Y en otras ocasiones también cuando gente fueron sanados físicamente debido a su confianza en Jesús. Pero otra vez, para no ir a un extremo diciendo que la razón que uno no es sanado porque faltan en fe y algo así, y si esa es la única razón que yo a veces he oído de ciertas personas, pero también hay ejemplos, en el caso de Lázaro, por ejemplo. Él fue en Juan 11. Él no podía tener ninguna parte de fe porque él estaba muerto. Entonces no tenía ninguna parte de fe en que Jesús iba a sanarlo.
pero lo resucitó de la muerte. Entonces, tenemos que mantener la balanza entre, a veces Jesús sanó sin tener la fe de la persona, del individuo. Entonces, es una mezcla de ambos lados. En versículo 11 al 13 es interesante que la gente empieza de adorar a Pablo y Bernabé. Eso tal vez parece muy raro, muy curioso, que de repente ellos empiezan de adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y lo llamaron Zeus perdí el nombre, y Hermes. Y la razón es, a veces tal vez en la Reina Valera tiene Júpiter y Mercurio, y esos dos son realmente los mismos. Uno es el nombre romano, Júpiter, y Mercurio son los nombres romanos por los mismos dioses griegos, Zeus y Hermes. Actúan de la misma manera. Zeus o Júpiter es el dios principal, como el padre de los dioses o algo semejante. Y Hermes o Mercurio es como el mensajero, y por eso Pablo está llamando Mercurio o Hermes, porque él está hablando. Y tal vez Bernabé fue más, pues poquito mayor, y tal vez por eso dijeron que él fue como Zeus. Pero al final de cuentas, ellos trataron de decir, hey, esos son dioses que han venido en forma de ser humanos. Y eso probablemente es debido a un mito, a una leyenda griega que fue común en esa región de esa área. Supuestamente, y puedo leerlo, yo tengo en los apuntes, si mira en el libro de Metamorfosis, escrito por Ovidio. Ovidio fue un autor romano que escribió varias historias, Ovidio incluyó este mito que vamos a mencionar hoy. Supuestamente, Zeus y Hermes vinieron a una región cerca a Listra y Derbe, y ellos vinieron a visitar a esta ciudad, y están buscando una familia para cuidarlos, y ellos se vestían como extranjeros, caminando, visitando nada más a la región, y ellos están pidiendo gente que les acepten en su casa. Y ellos andaban casa por casa, mirando, buscando, y nadie quería aceptarlos, con la excepción de una sola pareja viejita. Se llaman Baucis y Filemón, la mujer Baucis y el hombre Filemón. Y después de eso, ellos fueron invitados dentro de la casa de Filemón, y comieron juntos y se revelaron que eran los dos dioses. Y ellos dijeron que los dos dioses dijeron, hey, vamos a destruir a esa ciudad por ser tan malvada, con la excepción de ustedes dos, esta pareja. Pues entonces, poco tiempo después, había un diluvio que destruyó toda la ciudad, con la excepción de esas dos personas. Bueno, entonces, con esto como fondo, la gente de esa región, cuando notaron ese milagro, pensaron, otra vez Zeus y Hermes han venido para visitarnos. Y yo recuerdo lo que sucedió la última vez. Si alguien no los demostró respeto, etc., toda la ciudad fue destruida. Y tal vez están respondiendo con ese concepto en su mente. Y ellos respondieron como yo respondería, yo imagino, si estuviera en su lugar, si fuera en su lugar. Ellos no querían que pase lo mismo, otra vez en su mente, de lo que había pasado en este mito. Entonces, leemos que ellos empezaron a sacrificar, tratando de agradar a Pablo y a Bernabé. Y después de tiempo se dio cuenta, Pablo y Bernabé, se dan cuenta de lo que está pasando.
Y leemos en versículo 14 lo siguiente. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales, como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejan estas cosas sin valor y se vuelven al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, primero quiero notar algo. Hemos visto, creo, en otra ocasión en nuestro texto, pero no hablamos de eso, que ellos rasgaron sus vestiduras, en versículo 14. Eso fue simplemente algo de la cultura judía, cuando había un sentimiento fuerte, una emoción inmenso de enojo, por ejemplo, de frustración, o tristeza aún, o cuando uno está arrepintiéndose. Ellos rasgaron sus vestiduras un poquito y para mostrar que están frustrados, enojados. Y lo mismo aquí en este caso. Están tratando de mostrar a la multitud, hey, estamos llenos de emoción, diciendo, no hagan eso, por favor. Somos humanos tal como ustedes. Pueden ver eso en muchos textos del Antiguo Testamento. Según de Reyes 5, 7 y 18, 37. Esdra 9, versículo 13, 5. Jeremías 36, 24. Y Mateo también, en el libro de Mateo 26, en versículo 65, vemos el mismo. Pero es algo muy común entre la cultura judía. Si seguimos leyendo, después de Pablo aclara, hey, no somos dioses. Yo quiero aclarar eso. De veras estamos tratando de decirles algo muy importante. Las buenas nuevas diciendo, hey, dejan esas cosas de los dioses al lado y busca al Dios verdadero que ha hecho todo. Y él sigue adelante en versículos 15 y 16 diciendo que en esos versículos 16, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Es interesante para mí que Dios siga cuidando a las naciones. Muchas veces cuando leemos del Antiguo Testamento, por ejemplo, pensamos que Él está solamente enfocado en los judíos, que Él solamente preocupaba por ese grupo de gente, esta nación de los judíos, pero los demás no eran tan importantes. Yo creo que en ese caso podemos ver que Dios estaba cuidando a todas las naciones. Y realmente la historia de Jonás es un buen ejemplo del Antiguo Testamento, que también Dios está cuidando a otras naciones. Son importantes a Dios. Por ejemplo, Nínive, en este caso con Jonás. Y aquí otro ejemplo. Y yo creo para aplicarlo a nosotros hoy en día, si estamos evangelizando, platicando con gente, y ellos notan que realmente todo anda muy bien, que tienen tal vez trabajo, tienen buenas cosas en la casa, tienen bendiciones, comida, etc. Si estamos evangelizándoles diciendo, hey, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Probablemente que tienes esas cosas. Es muy probable que Dios está proveyendo por ustedes, aunque no lo conocen ustedes ahora. Sin embargo, Dios provee a los que no lo conocen. Él cuida a las naciones, cuida a los que todavía están buscándolo a Él. Bueno, si seguimos leyendo esta historia, notamos que finalmente Pablo y Bernabé lo paran de hacer sacrificios, pero muy pronto vinieron un grupo de judíos de Antioquía. En versículo 19 menciona en eso, llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que han visto lo que había sucedido antes en sus ciudades. Y otra vez, cuando yo menciono Antioquía en este texto, estamos hablando de Antioquía de Pisidia. Entonces, esto es lo que está más cerquita. No estamos hablando de Antioquía donde empezaron Pablo y Bernabé en Siria. Eso es otro mucho más lejano. Sino entonces,
cuando hemos leído apenas en el capítulo al fin del 13 y 14, estamos hablando de ese mismo grupo de gente. Y si recuerdan, ellos, Pablo y Bernabé, habían salido bajo de circunstancias no muy buenas. Los judíos están enojados con ellos y están buscándolos. Y finalmente los encontraron en esa ciudad de Listra y Derbe. Entonces ellos causaron, pues ellos convirtieron otra vez la multitud para decirles que esos hombres son malvados aparentemente, y ellos empezaron de cambiar del modo de pensar en Pablo y Bernabé, esta multitud, refiriendo a esa multitud. Y si leemos en este versículo 19 y 20, es interesante qué rápido cambiaron la gente. Para mí siempre cuando leo esa historia, yo pienso que fácil fueron cambiados. La gente fueron inconstantes. Y que cambiaron de deseos de un momento al otro. Y desgraciadamente somos así como seres humanos en muchos casos. Cambiamos muy rápido, sin pensar, y eso es algo que tenemos que considerar también cuando estamos hablando con gente. Que aun Jesús dijo en su historia sobre las semillas, en Marcos 4, por ejemplo, que había unos que recibieron la palabra muy rápido, pero no tenían raíces. Y de repente, cuando vienen problemitas, y ellos salen de estar con Cristo. Y lo mismo aquí también, aparentemente. En versículo 20 leemos de que este grupo de gente aún llegaron a tratar de matar a Pablo. Y leemos en versículo 20 que, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Entonces, en versículo 19 lo apedrearon a Pablo, y en versículo 20 los discípulos vinieron, lo levantaron y él regresó a la ciudad. Y eso siempre me suena raro. Después de ser apedreado, por mi parte, yo quisiera irme, salir de esa ciudad. Pero imagino que Pablo, en mi mente por lo menos, Pablo dice, hey, faltó un punto todavía en mi sermón. Antes de apedrearme, necesitaba decirles una cosita más. No sé si eso sucedió, pero en mi mente yo quiero pensar que él fue tan valiente que está diciendo, hey, todavía falta algo en lo que están pensando. A lo mejor realmente él está regresando a la ciudad para salir y despedir a los discípulos de una manera muy buena, diciendo, hey, ellos me apedrearon con mala intención, yo soy inocente, no merezco ese tratamiento, sino que ellos se portaron mal, para animar a los creyentes, en vez de pensar, ¿en qué hemos creído? ¿Un Señor que gente están apedreando? Wow, no sé si yo quiero mantenerme con ese grupo. Y yo imagino que Pablo quería regresar y establecer bien, hey, estamos saliendo, pero ellos tenían la culpa, y yo soy inocente, ellos se portaron mal, sigue con el camino con Cristo. Esto es de veras el camino correcto, y sigue adelante. Bueno, si seguimos en el texto, leemos en versículo 21 adelante de que Pablo regresa a Antioquía. Durante esta sección, no vamos a leer todo, pero simplemente vamos a notar 3 cosas que él hizo cuando él está regresando. Número 1, él está fortaleciendo y animando a los hermanos. Él menciona que ellos deben perseverar en la fe. Y él los dice que, hey, es muy difícil entrar en el reino de Dios después de muchas dificultades. Y él les animaba, hey, seguir adelante, no dar por vencidos. Y yo creo también por nosotros hoy en día es una aplicación muy importante. Necesitamos seguir animando a los hermanos a perseverar, porque yo creo que eso es un punto muy claro en el resto del Nuevo Testamento. Si quiere, más adelante, cuando tenga más tiempo, pasa tiempo considerando el libro de Primera de Pedro. Este libro entero habla de ese concepto de perseverar y esperar al momento correcto que Dios ha preparado. Entonces también como líderes de la iglesia necesitamos regularmente animar
a nuestros hermanos a perseverar, porque eso es muy importante. Número 2, ellos andaban nombrando ancianos en las iglesias. Entonces, técnicamente la palabra griega, cuando dice que ellos nombraron, técnicamente ellos dicen que estrecharon la mano, estrechando las manos sobre gente. Es decir, que están poniendo sus manos para ordenar o decir que esos son los escogidos como líderes. Y nota que en cada iglesia tenían ancianos. Y eso fue la práctica común de Pablo, aparentemente, que cuando él estableció una iglesia, él iba a poner también el liderazgo ahí. Y ellos siguieron el ejemplo de las sinagogas judías, que en cada sinagoga tenía su grupo de ancianos que guió la sinagoga, igual con la iglesia del primer siglo. Cada iglesia tenía un grupo de líderes llamados los ancianos o obispos también, y esos términos vamos a considerar más en el capítulo 20, pero hablan de la misma persona, y que ellos están encargados de este grupo de gente. Entonces Pablo escogió unos hombres en cada ciudad para guiar el grupo, para enseñar, para proteger, para pastorear. Y ellos están nombrando ellos. Y si quieres estudiarlo más, y pueden mirar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, para ver los requisitos que él tenía para ser un anciano. Y hoy en día también yo creo que aplican también directamente a nosotros estos requisitos. También en Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, también vemos otros requisitos son muy semejantes que Pablo había dado a su amigo y hermano Tito, y cuando él lo dejó en Creta para hacer lo mismo, de establecer las iglesias bien y para ordenar y seleccionar unos hombres como líderes, como ancianos. Entonces, Pablo está ordenando, nombrando a líderes, es el número 2. Número 3 que él está haciendo, y eso es cuando él finalmente regresa y llega a Antioquía en Siria, cuando él regresó al lugar donde él había empezado. Dice que él está informando a la iglesia en Antioquía de lo que Dios había hecho. Hermanos, yo creo que es tan importante. Si tú eres un misionero, si tú eres alguien llevando las buenas nuevas a otras partes, afuera de la ciudad donde estás predicando, es importantísimo que regresamos y explicar cómo Dios está trabajando. Yo creo que es muy importante por los que están en la iglesia que te había mandado, porque ellos no pueden ver los beneficios con sus propios ojos, no saben que ellos por medio de ti han hecho, que Dios ha hecho por medio de ustedes dos. Aún este fin de semana, apenas ayer, regresé de una visita a una iglesia que había mandado a mí a hacer una obra en otra ciudad antes. Y yo regresé a hablar con ellos, diciendo, hey, mira cómo el Señor está trabajando. Y yo creo que es tan importante que mantenemos este contacto con las iglesias que están apoyándonos, por ejemplo, económicamente o en oración, porque es importante que ellos sepan cómo Dios está trabajando para animarlos, para darles también gozo, tal como nosotros podemos ver cuando alguien se convierte, por ejemplo. Nosotros sentimos un gozo de ver almas nuevas en el reino, y los que te había mandado no ven eso directamente y necesitan que nosotros lo expliquemos. Bueno, espero que podamos seguir el ejemplo de Pablo en eso, de hacer esas tres cosas. Bueno, eso nos lleva al capítulo 15. Entonces vamos a continuar estudiando sobre el concilio de Jerusalén. Capítulo 15 se divide en esas partes y realmente principalmente habla del concilio, pero yo lo he dividido en ciertas partes para entenderlo mejor. En versículo 1 al 5 leemos de que el concilio de Jerusalén es el problema. Ellos definen qué es el problema en versículo 1 a 5.
En versículos 6 al 21 es la discusión. Ellos tenían un diálogo muy largo y vamos a ver eso ahorita. Y en versículos 22 al 29 leemos que es la resolución del problema y también ellos mandan una carta a la iglesia en Antioquía. El versículo 30 al 35 es la resolución llega a Antioquía. Entonces ellos llegan y platican a los hermanos en Antioquía y llevan la carta. En versículo 36 al 41 es cuando cambia un poco el tema. Después del concilio, Bernabé y Pablo se separan. Entonces vamos a ver por qué ahorita, pero eso va a ser a dónde vamos en esta sección. Bueno, en versículo 1 a 5 podemos leer del problema. Ellos definen qué es el problema ahí y por qué tenían este concilio. Bueno, primeramente, otra vez la fecha. Probablemente estamos hablando que el concilio de Jerusalén ocurrió en el año 48 o al 49 después de Cristo. Entonces estamos hablando de unos 17 años después de la muerte de Jesús. Y tradicionalmente eruditos bíblicos piensan que lo que leemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 1 a 10, refiere a esa misma junta, ese mismo concilio. Hoy en día ha sido unos que están diciendo que refiere a otro, y cuando tenga tiempo vale la pena para comparar los dos textos para ver cuál. Hay otras ideas que dice que esa junta en Gálatas 2 refiere a otra junta más chiquita antes del concilio aquí, pero eso está afuera de nuestro tiempo aquí estudiando el libro de Hechos, pero vale la pena para considerar esas dos cosas. Bueno, leemos en la pantalla que en versículo 1 y versículo 5 nos da el problema. Dice, a menos unos, por ejemplo, vinieron a Antioquía, unos judíos, llegaron a Antioquía y dijeron, a menos que ustedes, hablando de los gentiles, se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Más adelante es redefinido también por unos creyentes fariseos. Y eso tal vez suene un poco raro, porque habían unos fariseos que se habían convertido al cristianismo. Por ejemplo, Pablo también. Pablo era fariseo que había convertido al cristianismo. Entonces había otros semejantes que fueron muy celosos para la ley de Moisés, pero siguieron al Mesías, Jesús de Nazaret. Y ellos, por ejemplo, dijeron en versículo 5 que es necesario circuncidar a los gentiles e exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Entonces, básicamente hay dos cosas bajo de discusión. ¿Okay? Y eso es como el punto principal de este concilio. ¿Por qué están juntándose? Bueno, primeramente es si los nuevos creyentes gentiles tenían que someterse a la ley de Moisés, incluyendo circuncisión, comidas, regulaciones del templo, etc. Eso es la primera cosa que ellos tenían que de discutir, si ellos tenían que hacer eso o no. Número 2, ¿cómo podían mantener la comunión entre los creyentes judíos y creyentes gentiles de una manera práctica? Entonces, prácticamente, ¿qué van a hacer para mantener la comunión? Porque, claro, son dos grupos bien distintos y ellos tienen que ver cómo lo podían hacerlo prácticamente. Es una cosa de hablar de teoría, es otra completamente de considerar cómo vamos a mantener la relación entre nosotros y ellos. Una cosa que no está bajo de consideración, una cosa que no están discutiendo es si los judíos iban a continuar haciendo cosas en relación con la ley de Moisés. Eso fue claro, ellos pensaban de continuar haciendo eso. Ellos siguieron con varias cosas adentro del templo, ellos siguieron comiendo solamente ciertas cosas. Y eso no cambió por mucho tiempo. Un cambio grande sucedió en el año 70,
cuando los romanos vinieron a Jerusalén y destruyeron completamente el templo y cambiaron la forma de la religión judía por siempre. Entonces ellos pararon de tener sacrificios del año 70 y adelante. Pero antes de 70 había muchos judíos que siguieron siendo básicamente judíos, pero la diferencia era que ellos creyeron en Jesús de Nazaret. Ellos creyeron en Él por su salvación y creyeron que Él fue y es el Mesías. Entonces, judíos siguieron básicamente siendo judíos culturalmente, pero eso no fue bajo de cuestión. Solamente los gentiles, ellos tenían que también convertirse al judaísmo básicamente. Bueno, unos puntitos que quiero mencionar en esta sección rápidamente. En versículo 2 del 15 dice que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén. Cuando ellos hablan de subir a Jerusalén, ellos no están refiriendo al norte y sur como nosotros en muchos casos. Cuando yo voy al norte, yo subo a un lugar más al norte. Ellos están hablando de literalmente que es más alto en Jerusalén que los que están en Cesarea o en Antioquía. So, para subir a Jerusalén, literalmente están subiendo en la altitud. Y también en esta sección, versículo 2, menciona que Pablo y Bernabé fueron con otros creyentes. Menciona otros pero no lo nombraron aquí. Simplemente dice que unos fueron con ellos. Si aceptamos que Gálatas 2 refiere a este concilio, es probable que también Tito fue con Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces eso debido, si aceptamos que Gálatas 2 refiere a la misma junta. Pero uno de los creyentes, o los otros creyentes, posiblemente fue Tito, pero eso no es bien fijo. En versículo 3, Pablo y Bernabé visitaron a las ciudades en Fenecia y Samaria otra vez. Esos fueron grupos no judíos. Los de Fenecia fueron gentiles principalmente. Los de Samaria fueron, claro, samaritanos. Y ellos estaban probablemente a favor de Pablo y Bernabé, diciendo, hey, no tenemos que ser judíos para ser creyentes en Jesús. Y entonces él les dio mucho gozo, yo imagino, cuando él está pasando. Y aún dice eso en el texto. Bueno, siguiendo con nuestro texto, llegamos realmente al punto principal del concilio. El tiempo, la discusión. Versículo 6 leemos lo siguiente. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. En versículo 7, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Yo creo que versículos 6 y 7 nos dice algo importante. Después de una larga discusión. Y podemos leer más, pues antes, en versículo 2, que había provocado un altercado y un serio debate. Yo creo que eso nos dice algo muy importante. Número 1, hay momentos y situaciones para discusiones largas. Necesitamos a veces discutir sobre temas, eso es importante. Pero número 2 también, eso indica también, mientras que fue una discusión muy larga, que es un tema muy complejo, que es un tema muy difícil de determinar. Y por eso duró tanto tiempo hablando y considerando. Bueno, ahora llegamos a la primera persona, el testimonio de Pedro. Leímos eso en versículos 7 al 11 y básicamente él refiere a lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Entonces él menciona que Dios lo seleccionó a él para predicar el evangelio a Cornelio y su casa y que Dios había dado a ellos el Espíritu Santo de una manera milagrosamente que hemos leído en capítulo 10 del libro de Hechos. Pero es interesante, yo quiero que noten eso, que Pedro enfocó en lo que Dios hizo. Nota que Dios escogió a Pedro.
Dios conoce el corazón. Dios dio al Espíritu Santo a los creyentes a gentiles. Y Dios no hizo distinción entre los gentiles y los judíos por dar el Espíritu Santo. Y finalmente Dios purificó los corazones por la fe. Entonces, Pedro está diciendo, pues, ¿queremos luchar contra Dios? Si Él había hecho tantas cosas, yo no quiero pelear con Dios. Entonces, su primer punto era que, Dios había hecho muchas cosas para probar que Él había aceptado a los gentiles, sin tener que obedecer la ley de Moisés. Segundo punto de Pedro es eso. Ni los antepasados, ni nosotros, judíos, hemos podido cumplir la ley. Entonces, este yugo, no hemos podido mantener ese yugo. Y al final de cuentas, Pedro está diciendo, primeramente Dios trabajó, Él hizo cosas y nosotros no hemos podido hacer eso. ¿Por qué queremos poner este yugo en ellos? Un yugo que nosotros ni los antepasados hemos podido mantener o cumplir. Bueno, después de eso, leemos en versículo 12 el testimonio de Pablo y de Bernabé. Y aparentemente, más antes, en versículo 4, Pablo y Bernabé habían dicho lo que ha sucedido entre los gentiles. Y no tenemos una explicación muy larga de lo que sucedió con Bernabé y Pablo. Simplemente resume muy rápidamente que explicaron lo que sucedió, lo que Dios hizo entre los gentiles. Dice en versículo 12, voy a leerlo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Otra vez, es el mismo punto. Mira lo que Dios hizo. En ese caso, Él hizo milagros por medio de las manos de Pablo y Bernabé. Y puede ver algo semejante, un punto semejante en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. En ese texto de Gálatas, tal como en este texto, el punto es que, si Dios quería salvar a los gentiles, o si Él quisiera que ellos someterse bajo de la ley de Moisés, ¿por qué habría hecho esos señales si no van a seguir la ley? Y el punto es si Pablo y Bernabé podían hacer señales y milagros entre los gentiles, que eso es una demostración de la aprobación de Dios. Y eso es resumiendo el punto. Por hacer esos milagros entre gentiles para ganarlos, eso indica la aprobación de Dios. Aunque tal vez suene un poco raro en nuestra mente hoy en día, eso fue el punto de ellos. Porque ellos aparentemente no creyeron que Dios iba a trabajar entre los que no fueron judíos. Entonces, eso fue parte del punto de Pablo. Pero realmente el tercer testimonio es lo más fuerte. Y quiero pasar unos minutos hablando del testimonio de las profetas por el Espíritu Santo, que vamos a ver, y Jacobo. Después de terminaron hablando Pablo y Bernabé, Jacobo se levantó y empezar de realmente apoyar a Pedro y decir, yo estoy de acuerdo con Pedro y Bernabé y Pablo. Y yo creo fue muy importante que esta persona en particular respalda a Pedro y a los demás. Porque Jacobo es una persona, un líder del grupo más conservativo de los judíos, lo más probablemente. Y por tener este señor a decir, hey, yo también estoy de acuerdo, es dar aprobación del lado más conservativo judío. Y eso realmente fue la razón que muchos aceptaron lo que está propuesto por Jacobo, porque ellos siguieron a él. Había muchos que siguieron a él, claro, a Jesús también, pero tenían la misma manera de pensar como Jacobo. Unas cositas que tal vez pueden probar mi punto. Jacobo fue
más judío, tal vez. Él pensaba más como los judíos. Leímos en capítulo 21, en versículos 17 al 21, que Jacobo fue parte del grupo que dio consejo a Pablo de no ofender a los judíos, sino que él puede hacer unos sacrificios en el templo cuando él regresó a Jerusalén para no hacer problemas entre los creyentes. También leímos en Gálatas 2, versículo 12, que un grupo de creyentes llamados de parte de Jacobo llegaron a Antioquía, y con la llegada de ellos unos empezaron a separarse de los gentiles, como Pedro y Bernabé. Ellos empezaron de no comer con los gentiles. Y eso indica que había cuestiones de ese grupo que no creyeron que deben comer con los gentiles. Entonces probablemente él representaba al lado más judío de los creyentes. También otro punto en favor de eso es, si lees el libro de Santiago, escrito probablemente por el mismo hombre, Jacobo, tiene un sabor, si puedo decirlo, un sabor judío. Un ejemplo, si lees en capítulo 2 de Santiago, versículo 2 también, cuando él refiere cuando ellos se reunieron como iglesia, en vez de usar el término más común de iglesia, de eclesia en griega, él escogió la palabra sinagoga. Es interesante que él escogió un término que aún refiere o demuestra su mente como judío. Entonces es muy probable que fue muy importante que Jacobo mismo es el que respaldó a Pedro y a Pablo. Bueno, siguiendo, el segundo punto aquí en la pantalla es que Jacobo establece su punto por dos cosas. Establece que los judíos los gentiles no tienen que obedecer la ley o someterse a la ley debido a dos cosas. Uno es la experiencia y dos es la revelación. Entonces, él dice básicamente lo que había dicho Pedro está correcto. En la experiencia de ver el Espíritu Santo viniendo sobre los creyentes gentiles en la casa de Cornelio, esa experiencia demuestra la aprobación de Dios. Dios ha salvado a los gentiles sin ser convertidos al judaísmo por la experiencia. También, número dos, él menciona aquí en versículos 16 al 18, él cita un texto del Antiguo Testamento, el libro de Amós específicamente. Él cita Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Y él dice que eso aplica a ese momento, que Dios ha levantado la choza caída de David, y él había reedificado las ruinas y los había restaurado. Y diciendo que por medio del Mesías, en Jesús, en el linaje de David, Dios había empezado de nuevo, estableciendo el reino de David en el Mesías. Pero también él menciona en versículo 17 de Hechos 15, que todas las naciones que llevan mi nombre. Entonces él está diciendo, las naciones también pueden ser creyentes. Entonces él resume diciendo, bueno, entonces, versículo 19, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, él termina diciendo básicamente lo siguiente. Uno es que los gentiles no tenían que someterse a la ley, punto. No tenían que someterse a la ley. Y dos, al otro lado, que los gentiles deben evitar ciertas actividades
que limitaría comunión entre los dos grupos, incluyendo comiendo ciertas cosas y haciendo cosas que causarían problemas. Y vamos a realmente estudiar eso más profundamente en la próxima clase. Pero simplemente Jacobo termina diciendo, uno, los gentiles no tienen que ser judíos en cultura, etcétera, y someterse a la ley, pero ellos necesitan hacer cosas que causa a mantener la comunión entre judíos y gentiles. Entonces, vamos a continuar estudiando en el libro de Hechos capítulo 15 en la próxima clase y que Dios te bendiga.